Ministerio Holístico. Lucas 2:52. Un marco para crecer y servir. Bob Moffitt. Hemos estado hablando de integralidad, de la preocupación de Dios por todo lo que ha creado. Tal vez uno de los pasajes más reveladores de la Escritura que refleja la preocupación de Dios por todas las cosas es un versículo al final del segundo capítulo de Lucas. Ahora bien, sabemos que Lucas era médico y nos da una perspectiva muy interesante acerca de cosas que otros quizá no hubieran notado, pero por el hecho de ser médico, él lo notó. Prestó atención al desarrollo de Jesús, en un sentido que podríamos decir que Dios iba a tener un bebé. ¿Quién? ¿Dios? Sí. Dios iba a tener un bebé que se iba a llamar Jesús. Y lo que refleja, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es cómo se preocupaba Dios de su Hijo. Esto es lo que afirma Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Me ha interesado la psicología y la antropología desde hace años, y los que han estudiado en la universidad conocerán acerca de la jerarquía de necesidades de Maslow. Se trata de memorizar las varias docenas de categorías de necesidades humanas que Maslow identifica. Puede memorizarlas, pero las van a olvidar inmediatamente después del examen porque son demasiadas. Pero Lucas tiene una particularidad en enfocarse en el desarrollo humano inspirado por el Espíritu Santo. Muy útil, y esto es lo que describe Lucas. Él describe el crecimiento de Jesús en 4 aspectos. Creció en sabiduría, físicamente, socialmente y espiritualmente. Note que lo espiritual no se menciona primero, tampoco se menciona en último lugar, pero se menciona en penúltimo lugar. No creo que necesariamente haya una prioridad, pero si observa desde ese punto de vista, es muy importante. Pero queremos entrar ahora en esto. Solo quiero que entiendan que Lucas identifica 4 categorías de necesidades humanas en el crecimiento. Y es claro que puede incluir todas las esferas de necesidades y crecimiento. Pues la preocupación de Dios por su bebé fue holística. Si escribiéramos hoy la Biblia, ¿qué diríamos algunos de los que tenemos trasfondos evangélicos? Y Jesús crecía espiritualmente. Pero no era solo eso, sino también en sabiduría. Y por supuesto también en estatura. Él creció, espiritualmente creció en favor con los hombres. Esto es socialmente. Este era el bebé de Dios. Dios se preocupó por su bebé, y no solo en lo que respecta al ámbito espiritual, sino también políticamente. Y es muy interesante notar el contexto en que creció el bebé de Dios. Veamos la siguiente diapositiva y observemos algunas de las áreas que acondicionaban la cultura en la que Jesús creció. No ofrecía tampoco la mejor atmósfera política. Nazaret era una ciudad militar. Tal vez había en ella mucha corrupción y prostitución. Recuerdo la respuesta de Natanael cuando oyó hablar de Jesús que provenía de Nazaret. Dijo, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? A pesar de la situación política opresiva y estar sometidos a una potencia extranjera, fue allí donde
Dios puso a su bebé para que se desarrollara al máximo en estas 4 áreas. El aspecto económico, Jesús definitivamente no fue de clase alta y desde luego apenas si existía la clase media en aquellos tiempos. Pero si hubiese existido, supongo que podría haber clasificado a Jesús como una persona de clase media, aunque quizá más específicamente de clase media baja en términos actuales. En cuanto al trabajo, era un trabajador habilidoso, tenía un oficio. Por lo que respecta a la educación, no obtuvo un título universitario y ni siquiera recibió educación secundaria. Los niños judíos asistían a la escuela hasta que cumplían los 13 años, a no ser que asistieran a la escuela rabínica, a la cual no asistió Jesús. Pero aprendió a leer y escribir un poco de aritmética, lo suficiente para ser carpintero. Su estatus social no fue muy alto, pero fue de buena familia. A veces pienso qué divertido habría sido crecer en el hogar de Jesús, especialmente tenerlo como hermano mayor, porque cuando alguien se metiera conmigo, solo habría tenido que decir «Jesús» y mis amigos abusadores habrían desaparecido. En cuanto a lo espiritual, bueno, tuvo padres maravillosos que fueron realmente un modelo espiritual, y eso ya lo sabemos. De modo que las condiciones para el desarrollo de Jesús no fueron perfectas. Lo que nos revela es que no tenemos que disfrutar de una situación perfecta en la política, en la economía, en la educación, posiciones en nuestra comunidad, para hacer lo que Dios, pues, quiere que seamos. Pero Jesús fue perfecto en todas las áreas de su vida, lo cual es muy interesante, pero lo más interesante para mí es por qué se desarrolló Jesús. Antes de decir, obviamente, en términos evangélicos, digamos, para que pueda salvar nuestras almas, para que podamos ir al cielo, estar con Jesús en ese momento de morir. Pensemos en esto un poco más detenidamente. ¿Cuál fue el verdadero propósito por el cual Jesús vino? Veamos esta diapositiva, Mateo 20, 25, 28. Si usted no sabe de qué se trata la historia, la reconocerá de inmediato. La madre de Santiago y Juan, con el resto de los discípulos, fueron de viaje a cierto lugar, y ella, como una típica madre judía queriendo lo mejor para sus hijos, se acerca a Jesús y le dice: «Maestro, ¿puedo pedirle un favor?». Si conocen alguna madre judía o coreana o estadounidense, sabrá que quiere lo mejor para sus hijos. Y eso era lo que ella quería para Santiago y para Juan. «Ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, Señor». Y Jesús le respondió: «Querida hermana, no lo entiendes». Veamos, número 1, no me corresponde decidir esas posiciones que ya han sido concedidas. Es necesario entender que aquellos en el reino de Dios no son los que ocupan las posiciones más altas, sino que son aquellos que sirven. Yo no vine para ser servido. Yo vine para servir. ¿Para qué vino Jesús? Porque Dios envió a su Hijo al mundo. Envió a su bebé para servir, ser un siervo. Es interesante lo que dice el libro de Marcos. Cuando tengan la oportunidad, abran el libro de Marcos y lean los títulos de los capítulos, que son realmente fascinantes. Veamos, en el capítulo 1 Jesús sana a un leproso. En el capítulo 5 Jesús sana a un hombre que está endemoniado. Y también en el mismo capítulo Dios resucita a una niña y sana a una mujer que está enferma. Y en el capítulo 6 da de comer a 5,000. Pero
Veamos algunos de los títulos de los capítulos. Muy bien, en el capítulo 7, echó fuera un demonio de una niña, hija de una mujer sirofenicia, y después sana a un sordo. También en el capítulo 7, en el capítulo 8, alimenta 4,000, y también en el capítulo 8, sana un ciego de Bethesda. En el capítulo 9, sana a un niño con un espíritu maligno, y así sigue. ¿Por qué vino Jesús? Vino para servir. Y cuando leemos Juan 13, versículos 2 al 5, ¿qué hace el Señor del universo? No solo el Señor creador. Dios creador del universo está con sus discípulos. ¿Y qué hace? Se desprende de su manto, se ciñe con una toalla y les lava los pies. Este es un servicio que solo los siervos más inferiores harían, e inicia con sus discípulos. ¿Sabéis por qué os he hecho esto? Lo he hecho para mostrarles cómo deben de ser. Y después en Filipenses 2, leemos este famoso pasaje en relación con el servicio de Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 9, quiero leer esto porque es muy importante. Este es un himno. Es maravilloso. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mi pastor dice que esto es subordinación proactiva. ¿Subordinación proactiva qué significa? Quiere decir que Dios, al adoptar la forma de Jesús, subordinó su voluntad a la voluntad de su Padre. Y vino a vivir entre nosotros. Y además, Jesús subordinó su voluntad, entregó lo que era mejor para Él a cambio de lo que era mejor para nosotros. Esto es servicio intencional y abnegado. La subordinación proactiva es una decisión deliberada. Es entregarse sacrificialmente como siervo. No hacer lo que es mejor para uno mismo, sino para los demás. Después Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Una subordinación proactiva, una decisión intencional sacrificial de anteponer lo mejor para mí por lo que es mejor para los demás. Dios, en la forma de Jesús, se humilló a sí mismo. Se hizo siervo y entre los suyos vivió. Eso somos nosotros. E ir a una muerte humillante en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál fue el resultado de tal subordinación proactiva? El resultado fue la exaltación. Vemos que esto es verdad para la vida entera. Fue verdad para Jesús porque Él subordinó lo que era mejor para Él, por lo que era mejor para otros.
fue exaltado. ¿Qué sucede cuando una esposa se somete a la voluntad de su marido? Ella es exaltada por su marido. ¿Qué pasa cuando un marido se somete a la voluntad de su esposa? Es alabado. Creo que esto es un principio espiritual clave. Un principio espiritual que hace de servicio que encontramos por toda la Biblia. Quisiera hacerles una pregunta que se encuentra en la diapositiva siguiente, y esta es la pregunta. ¿En qué medida cree usted que su iglesia ha entendido el servicio sacrificial y se ha comprometido a volverlo una forma de entrenamiento y discipulado? Esta es otra pregunta para que examinemos la iglesia de la que formamos parte. ¿Creen ustedes que este nivel de entendimiento y de compromiso es suficiente? ¿Por qué o por qué no? ¿Hasta qué punto es fundamental este concepto de decidir subordinar deliberadamente nuestro bien por el bien de otros? ¿Cuán esencial es esto para entender el compromiso del discipulado en nuestra iglesia local? ¿Creen ustedes que ese nivel de entendimiento y de compromiso es suficiente? Y después pregúntese, ¿por qué o por qué no?